tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Gracias por la sintonía, gracias a los invitados del día de hoy, a quienes tenemos para hablar de un tema bien lindo y bien desafiante. Un tema que merece ser reflexionado, porque cuando estamos haciendo política, cuando entramos a un nuevo milenio, cuando somos partícipes de una innovación tecnológica fascinante, nos preguntamos, ¿y la nueva generación? Y estos millennials que tenemos nacidos en este último milenio, estos jóvenes que de repente una gran cantidad de años de su vida, 12 años de sus vidas, solamente conocieron una sola forma de gobierno, que es la forma de gobierno de don Evo Morales. Estos jóvenes, esta juventud, estas nuevas generaciones, ¿están listas para hacer política? ¿Realmente saben qué tipo de demanda se debe hacer? ¿Tienen nuevas quimeras para perseguir? ¿Hay algo atractivo que ofrecerles? ¿O están demasiado ocupados con sus celus siquiera para escucharnos? Ese tema absolutamente desafiante. También el día de hoy vamos a tocar un poquito de oposición. Y si me lo permiten, para finalizar, de repente podamos abordar así de pasadita solamente el tema de la alcaldía, que seguramente va a cambiar. Doy la más cordial bienvenida a mis dos invitados. Primero a Franklin Pareja. Gracias, Franklin, por estar aquí. Creo que es un tema lindo y tú lo has propuesto. Me parece fascinante. Gracias a ti por la invitación. Qué lindo verlo a Manuel de un buen tiempo. ¿No? Creo que es un bonito tema que vale la pena analizarlo. No somos propiamente nosotros millennials, pero nos vamos a tener un poquito la osadía de explorar este tema tan interesante. Así es, pero creo que aunque no seamos millennials, podemos nosotros percibir lo que puede venir, ¿no? Por supuesto, claro, y dar unas pautas de aquello. ¿Te gustó también el tema, Manuel? Lo cual celebro. Tú has trabajado mucho con Generación Evo. Manuel Mercado, comunicador estatal y analista político. Hola, Manuelito, ¿cómo estás? Verónica, un saludo muy grande, un saludo también muy grande a Franklin, siempre una alegría estar con él, y un saludo a toda la gente que nos sigue a través de radio y de televisión. El tema yo creo que es no solamente muy interesante, creo que es un tema realmente estructural que tenemos que pensarlo, inclusive más allá de la política, porque el reto que significa incorporar a una generación que es cualitativamente diferente a todas las anteriores generaciones bolivianas, es un reto tremendo. ¿Tanto así son? La lectura que yo tengo es que es así. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han podido ver cambios relativamente lentos, sí, relativamente aislados en la sociedad boliviana, pero esta generación, la generación que hoy tiene menos de 35 años, y más de 20, más de 18, digamos, que estos ya van a votar. No, claro, ni qué decir, los que recién van a votar. O sea, es gente que tenía 5 años cuando el presidente Evo Morales. Sí, exactamente, pero hablemos de Evo Morales como un parteaguas, o como un indicador, mejor dicho, dentro del proceso histórico que significa el proceso de cambio. Decía que la gente que tiene menos de 35 años, que en ese momento representan más del 40% del padrón electoral, ni más ni menos, es gente, ¿Cuánto? 40% aproximadamente. Es una generación que no ha conocido una dictadura militar, que no conoce lo que es la no democracia tradicional, que ha tenido, como ninguna otra generación boliviana, un nivel de conexión con la realidad global, gracias a estas cositas, gracias a la expansión de la televisión, el abaratamiento de televisión por cable, ofertas que hoy, por ejemplo, están empezando a cubrir amplios espectros, como por ejemplo Netflix. Es decir, tienen la capacidad de conectarse con el mundo que no tuvo ninguna otra generación de bolivianos. Es la generación más conectada con el mundo. Ha tenido el periodo de mayor estabilidad y bonanza económica que recordamos. O sea, estos huevos no saben de carencias. No. O esas carencias que nosotros hemos vivido, de hacer cola para conseguir pan, de hacer cola para conseguir azúcar. Estos chiquitos jamás lo vivieron. Definitivamente no lo han vivido, al menos en la magnitud
y en la profundidad que quizá nuestra generación ha vivido, porque todavía hay que subsanar muchas brechas en el país. Hay sectores que todavía les falta luz, agua, evidentemente, pero estamos hablando de que el 70% de la población boliviana vive en ciudades, es decir, también es la primera generación radical y eminentemente urbana, en muchos sentidos. Entonces, ese es un reto ¿para quién? ¿Solo para los políticos? No, o sea, es un reto para los que venden salteñas, para los que ofrecen servicios bancarios, para los que tienen que buscar fuentes laborales. Es decir, es un shock de modernidad, de nuevo cuño, a la que está tratando de responder la estructura social, económica y también política en Bolivia. Los americanos tuvieron una gran capacidad de reconocer sus grupos etarios, ¿no? e identificarlos claramente para poder venderles, para poder proporcionarles una y otra cosa. El caso de los baby boom, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Baby boomers, ¿no? Baby boomers. Baby boomers. Bueno, los baby boomers, una generación que ellos sabían qué es lo que tenían que venderles, y ahora les están vendiendo pañales para abuelos, ¿no? Medicamentos, ellos siempre van a consumir, ese es un grupo etario. Los X, que somos nosotros, nuestra generación de los X, en fin, ¿somos los X o no somos? Somos unos, la generación X. Tremendos X. Somos unos X. Aquí hay 3 X. 3 X, ¿no? Claro. XXX. Oh, qué peligroso. Entonces, nosotros tenemos una generación que, como dice Manuel, tiene otras características. Pero esta generación tampoco tiene concepto de papá, mamá, hermanitos. Muchos de ellos concepto de familia lo han perdido. ¿Cómo la ves tú a esta generación nueva con una expectativa política en nuestro país? Bueno, efectivamente, coincido plenamente de que esta es una generación radicalmente diferente a generaciones de hace muy poco tiempo. Estamos hablando de nosotros, ni siquiera estamos hablando de 50 o de 100 años atrás. Estamos hablando que ellos son muy diferentes a un patrón nuestro, porque nosotros todavía tenemos y conservamos algunos rasgos propios de nuestros padres, de nuestros abuelos, tenemos algunos códigos sobre los cuales hemos tenido la educación en la casa, la formación en la escuela, en la sociedad, una forma de interactuar. Hemos bebido de información con limitaciones. Sí. Antes, en nuestros tiempos, conseguir información en el estudio la información era escasa, era cara, lo cual la convertía en inaccesible. Hoy en día la información es abundante, es accesible, es barata. ¿Por qué? Porque a través de tu aparatito tú puedes tener millones y millones de fuentes de consulta, lo que Alfredo Osorio decía. Hoy en día se vive la era de la ceguera de la información. Hay tanta información que en realidad el desafío ya no es buscar la información, sino discriminar o discernir cuál de la información que tienes a disposición es buena, porque también en medio de todo eso hay mucha distorsión. Claro que sí. Es una época en la que societalmente los códigos varían. A nosotros nos castigaban, por ejemplo, nuestros padres no dejándonos salir, una semana o dos, depende la gamberrada que hicimos, ¿no? O no nos daban la mesada, algo así. ¿Cómo lo castigas hoy en día a un joven? Le quitas su celular, con eso lo has aislado y lo has desconectado del mundo, por una razón, porque nosotros éramos una sociedad convencional, en cambio hoy en día esta es una sociedad de ciudadanía digital, completamente diferente. Y a estos jóvenes, bueno, tú has trabajado con la generación E, ¿cuántas generaciones de esta generación has trabajado? ¿Cuántos jóvenes? Bueno. Una buena cantidad, creo, ¿no? Sí, empezando por mis hijas. Pues están muy pequeñitas. También las tengo mayores. Pero a mí me ha tocado ver cómo ha ido mutando la militancia política entre los jóvenes, de manera muy, muy interesante, ¿no? Me ha tocado toparme con muchos compañeros jóvenes, gente que estaba militando desde recién ingresado a la universidad, pero que ya manejaba, por ejemplo, conceptos como el tema de racismo de una manera muy diferente. No fruto de su formación política, ni de su militancia, sino porque empezaron a ver
una sociedad en la cual se discutía y se criticaba y además se atacaba el fenómeno del racismo de una manera absolutamente decidida, abierta, en diferentes niveles y espacios. No solo racismo, ¿no? Otras formas de discriminación también. Exactamente, exactamente. O sea, no tenemos... Son open mind, ¿no? Open mind, como decíamos, hoy ya deben tener otro tipo de adjetivos, ¿no? Para hablar de eso. O sea, pero, por ejemplo, los niveles de tolerancia hacia las diferentes opciones sexuales. Claro, ¿sí? claro. El tener modelos de familia que son diferentes a la familia tradicional nuclear que nosotros hemos conocido. Sí, entonces había un sticker que veía por ahí. Soy hijo de padre y madre casados. Me siento discriminado. Sí, o sea, ya ellos eran los raros. Ellos eran los raros. ¿no? Entonces, estamos en un momento en el cual, evidentemente, hay una transformación sociológica muy profunda en todo sentido. Y en lo que se refiere a política, específicamente, quizá el fenómeno más interesante, que ya no es solamente de una generación, sino es un fenómeno que ha permeado diferentes generaciones por la potencia con la que ha entrado a nivel global, es el de la ciudadanía digital. Porque ya tienes gente de 40, 50 o 60 años que empieza a ejercer diferentes derechos, diferentes opciones y alternativas a partir de la tecnología. Ya tú tienes fenómenos de teleadscripción, o sea, nunca has firmado por un partido político, pero haces militancia exclusivamente a partir de las redes sociales. ¿Sí? Que tampoco ha tenido un gran resultado, lo que hemos visto en España, ¿no es cierto? Lo que se creía que iba a ser un boom por las redes sociales, luego resultó siendo una muy poca votación cuando ya se trataba de la realidad misma. Pero lo que a mí me llama la atención es que la formación de nuestros jóvenes, y tú decías bien, la accesibilidad del conocimiento ahora es un elemento básico, fundamental. Y ahí vemos un Íñigo, ¿qué es este Íñigo España? Errejón, que es un niño, y tú lo escuchas con una claridad de conceptos y una capacidad y todo, y ves también a los jóvenes de acá con una fluidez y una solidez y una solvencia que dices, caramba, ¿cómo hubiera querido ser yo así a esa edad? ¿No es cierto? Entonces esto no es solamente nuestro país, está atravesando el mundo. Sí, pero también es cierto de que no es que antes no había una juventud con virtuosismo y mucho menos. Sin duda. Lo que sucede, fíjate, es bien interesante. La información además te permite no solamente hacer que tú puedas tener más cuestiones para conocer, sino que al mismo tiempo tienes también la posibilidad de dar a conocer mayor cantidad de cosas. Entonces eso te genera exposición. Por eso ahora hay más personas que tienen exposición. Hay más jóvenes que tienen exposición. Claro. Antes los jóvenes no tenían acceso a un escenario de exposición mediática. Hoy en día los jóvenes tienen exposición en las redes de forma absoluta. Son los dueños de las redes. Es esta generación, por ejemplo, de influencers. Son chicos, por ejemplo, este mexicano que ha llegado, Luisito Comunica, que habla cosas tan sencillas, tan cotidianas, pero al mismo tiempo tiene 25 millones de seguidores. Dime si realmente esa persona no tiene lo que se denomina influencia en una cantidad impresionante de público, de personas a nivel mundial. Eso no tenían antes las personas. Otro tema importante. Pero además en el tema edades, antes esta gente no entraba a participar de lo que era una vida comunicacional. Ahora yo conozco jóvenes de 16 años, la Divasa, que tiene igual 9 millones de seguidores, y él ha creado su propio canal y tiene, o sea, y hay niños que tienen sus canales y también, o sea, todo ha cambiado. Ahora, los recursos, esto se llama las TICs, ¿no? Las tecnologías de información y comunicaciones, han cambiado el mundo, Verónica. Mira esta paradoja. Antes, los jóvenes, nosotros, por ejemplo, acortábamos la brecha del conocimiento con respecto de nuestros padres o de los profesionales.
Hoy en día las personas mayores tienen que acortar la brecha del conocimiento con respecto de los jóvenes. O sea, ahora los mayores tienen que acortar la brecha del conocimiento con las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque la forma en que está funcionando el mundo es a través de otro tipo de herramientas e inclusive a través de otro tipo de lenguaje. Nosotros teníamos una posibilidad en la política de interactuar, casi la interacción tenía que ser física. Claro. Tú has sido diputada, Sí. tu interacción era siempre a través del contacto, a través de reuniones, de asambleas, de mitines, de Muy cara a cara, proclamaciones, ¿no? era en piel. Uh. Hoy en día los jóvenes interactúan a través de esta ciudadanía digital, lo que se llama la e-democracy o democracia en línea. Un joven puede agarrar y escribirle al presidente de su país e interpelarlo públicamente. Cierto. Probablemente no le contesta a la primera, pero tarde o temprano va a tener que contestar. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos en esa interacción que permiten las tecnologías. Y los jóvenes son los que más uso hacen de las tecnologías y por eso son los que empiezan a generar una modificación en el patrón de conducta. Si las personas que candidatean ahora, tú ves el grupo etario al que pertenecen, están desfasados, o sea, realmente no hablan en el lenguaje de los chicos de ahora, no entienden los códigos que manejan los chicos y en gran medida, un aspecto que hay que considerar importante, es que los jóvenes de ahora no están pues en esa visión ideológica dicotómica. Pero claro ellos, su interés que no es sí. Marx, no es Lenin, Ni derecha, izquierda, no es, ellos tienen David otra- Ricardo, Adam Smith. Correcto. Ellos hablan de productividad, de innovación, de competitividad. Tienen otro tipo de preocupaciones, el medio ambiente, la equidad social, Ya no hablan ni el de- animalismo. Ni de discriminación hablan de especismo. Así o sea, es. no puedes discriminar a otra especie. Una cosa que nosotros recién estamos terminando de procesar, la discriminación entre etnias, por ejemplo, Bueno. y ellos ya están en otra cosa, ¿no? Y esto es lo que ha cambiado, como decía al principio Manuel, digamos que como cimiento de esta discusión, de las generaciones a esta, el mundo ha cambiado tan vertiginosamente que no entender estos códigos para la política es pues realmente tener prácticamente Oye. haberte cercenado las manos y los brazos para ser eficaz en tiempos de campaña. Pero Así que es. ciegos están muchos políticos, particularmente creo que la oposición, bueno, y el oficialismo igual, porque yo no he visto gente joven en candidatos. O sea, todavía siguen, esta vieja clase política, sigue luchando en incorporar a la mujer, ¿no? Pero se han olvidado, digamos, de los jóvenes. Y es toda una clase cuando vemos ahí los se presentan. 40%, ¿no? Sí, claro, es una presencia inminente. O sea, ellos siguen, ayer decían nuestros invitados que esta es la última vez que los vamos a ver, esos candidatos en la oposición, a candidatos a presidente, porque ya la próxima viene una nueva generación Por que seguro, fuerza. por supuesto, Por razones iba a ser- biológicas. Pero, Sí, qué una terrible. inercia histórica ya. ¿Y qué ha pasado? O sea, nadie los ha incorporado en su posibilidad. Les estamos dando ideas, de repente en sus listas vamos a ver gente joven. Yo creo que el tema es bastante complejo. El país, Bolivia, está tratando de reducir rezagos muy Lento, largos, sí. desde mucho tiempo. Entonces, avanza más rápido en algunos temas y no tan rápido en otros. Estamos todavía viendo la forma de incorporar a la mujer, estamos todavía tratando de superar el Tema étnico. el tema racial en nuestro país, cuando son temas que han sido mínimamente discutidos o normados hasta cierto punto en diferentes países hace 50, 70 años. ¿Sí? Entonces tenemos ese rezago. Y tratar de resolver los problemas acumulados de la colonia y del periodo republicano en 13 años y al mismo tiempo tratar de subirnos al tren del siglo XXI es un ejercicio, pero de arquitectura social de altísimo calado, es muy complejo, sumamente complejo, y peor aún si es que abordamos esos problemas con una visión de los años 70 y 80. ¿Sí? Como los candidatos que tenemos ahora. Totalmente, ¿no es o sea, y es una Yo de las veo a Jaime limitaciones. Paz ahí, me preocupa, porque es un señor ya grande. Bueno, a mí no me preocupa, la verdad, simplemente me parece algo
anecdótico casi, ¿no? O sea, porque también es muestra de que hay otras generaciones que siguen aferradas a su muy personal visión de lo que es el país y de lo que es la política, ¿no? Pero es legítimo, totalmente legítimo. Lo complicado es no cómo retirar a algunas personas, sino cómo incorporar de manera constructiva a estas nuevas lógicas, porque no es cuestión de colocar rostros jóvenes. Tienes que hacer un cambio de chip, es decir, necesitas un salto cualitativo, no solamente un avance incremental. No, definitivamente. Qué triste, ¿no? Porque estamos, o sea, el desafío es cambiar el chip, cambiar la mentalidad de muchas cosas, porque estamos arrastrando, perdóname, pero 200 años de atraso, de aceptar a la mujer, de aceptar a otros grupos étnicos, y ahora viene esto de aceptar a los jóvenes. Qué difícil. Sí, pero ¿cómo ves esta oposición también, que no incorpora nada de yo eso, creo que que no puede incorporar ni a la mujer? Yo creo que lo van a hacer. ¿Sí? Sí, pienso que lo van a hacer. Bueno, es obligatorio a la Porque mujer. además, por Paridad. supuesto, la paridad ya existe, aunque no se expresa en el binomio, ¿no? Y eso No se también expresa en ninguno debería de los haber casos. coherencia en el tema de esto, viendo desde una perspectiva de política, de política pública. Así es. Que es una propuesta de Jimena Costa, la hizo para Sí, los binomios. efectivamente. Sí, sí. Pero en cuestión de generacional, para empezar, ser joven no es un mérito y ser joven no es una virtud. Eso también hay que aclararlo, ¿no? Porque a veces uno piensa que es la época de los jóvenes. No es ninguna virtud ser joven y tampoco no es ningún mérito. Todos hemos sido jóvenes sin haber hecho nada, es decir, sin haber tenido ningún mérito y tampoco éramos virtuosos por nuestra condición de jóvenes. Ser joven es una ventaja competitiva. Hoy en día los jóvenes se forman a una velocidad mucho más rápida que la nuestra. El estándar de los jóvenes a nivel mundial, de los países que tienen acceso a la educación y a la formación, es que a los 30 años ya están con grado de doctorado. Sí, ¿no? sí, menos. Aquí es impensable, a los 40 recién empiezas a hacer un doctorado. El punto también es que hay jóvenes que a los 28 años ya están dirigiendo compañías. El emprendedurismo de los jóvenes también es mucho más rápido. A los 23 años hay jóvenes que están dirigiendo sus propias iniciativas o sus propias empresas. Entonces, con jeans en su compu, ¿no? claro, ha cambiado la educación, ha cambiado la forma de trabajo, ha cambiado la acumulación de la riqueza y por lo tanto ha cambiado el poder. Porque ya no son jóvenes por jóvenes, ya no los, como decíamos, ¿no? Ya no los puedes changuear. No. Ya son ejecutivos. Y además saben más que uno. Ya manejan fortunas, tienen conocimiento, tienen solidez. Entonces, ya no es una concesión generacional. En realidad, ya la misma forma y la misma dinámica de la sociedad, de la tecnología, de la ciencia, de los conocimientos, ha logrado penetrar y llegar a una edad mucho más prematura. Nosotros considerábamos que ser 25 años profesional era wow, ¿no? Pero no, hoy en día a los 25 ya están saliendo con su segunda carrera. Yo soy profesor de la universidad y me sorprende. Cada vez hay más cantidad de estudiantes que están haciendo una segunda carrera, algunos están haciendo hasta una tercera carrera. Pero también el nivel que tienen ahora es muy diferente al que teníamos antes. Sí, pero ¿no? Sin, digamos, infravalorar, los jóvenes también tienen sus propias dinámicas y limitaciones. Ahora, también hay que ver que sigue habiendo asimetrías entre países. Unos países tienen mayor nivel de oportunidades y otros países menor. Pero la brecha de la desigualdad se acorta cuando tienen acceso a las tecnologías. Totalmente. Ya no es tan diferente un joven de la China, un boliviano, un hindú, un iraní, un ruso o un norteamericano. En cambio, en nuestros tiempos había pues brechas muy marcadas. ¿Por qué? Porque no teníamos tanto acceso a información, a tecnología en el desarrollo. No, pues había que ir a meterse a la biblioteca por horas, ¿no? Y había época, en mi época. Pelearse por el libro. No había ni fotocopia en mi época. No, stencil. Claro, stencil. Y hacer tu tesis a máquina, y si te equivocabas una vez tenías que rehacer toda la hoja. No, por Dios. A ver, la próxima media hora vamos a preguntarnos, entonces, ¿qué tendrían que ofrecerle tanto oficialismo como oposición a los jóvenes para que sean parte de esta política, para cautivarlos, para que sigan construyendo un país, para
para que se comprometan con Bolivia y no sean realmente solamente esos jóvenes conectados con el mundo y menos aterrizados en su propio país. Ya volvemos.